Hola familia del garaje. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, complejo, duro, pero necesario. Nada de conversaciones ligeras, de esas del ascensor, sobre el tiempo, o de cola de supermercado, de cómo estás, qué tal te va, tirandillo, y tú. Nada ligero, pero necesario, como es el estilo del canal. Durante años, más de 30 años, estuve rodeado de malos hábitos, malas elecciones, relaciones con abusos emocionales, tremendo tormento y desesperación, por tanto, dentro de mí. Hasta que descubrí dónde me estaba equivocando. Hoy os comparto ese error, cómo se originó, el evento que lo desencadenó y, por supuesto, a través de mi historia no quiero más que aportar y evitaros el sufrimiento que ya recogí yo a raíz de eso. Este error, esta elección, este prisma de ver la vida, es el autodesprecio, señores del canal. Os voy a contar en 3 bloques el desarrollo del tema. Cómo se origina, las elecciones que te lleva a tomar, por tanto, consecuencias en tu vida, y por último, cómo lo solucioné, qué propuesta tengo para solucionarlo. ¿De acuerdo? Pero antes, dejadme que os cuente una breve historia. Esta es la historia de un niño de unos 12 años, que pasaba el tiempo libre jugando al baloncesto. Soñaba con un día, cómo no, jugar en la NBA. Los Chicago Bulls eran el equipo más fuerte del momento. Michael Jordan, Scottie Pippen, Steve Kerr, Dennis Rodman. Sus fantasías alimentaban su espíritu deportivo que en esos momentos de vida empezaba a nacer. En sus tiempos libres compartía con sus amigos del barrio, los que lo vieron crecer y a los que él vio crecer. Su vida era normal, sana, una vida en la que ya él, como casi un pequeño hombre en el que se convertía, notó en la mirada de una niña una mirada especial. Ella le miraba diferente y él también empezó a verla diferente. Una niña que pasaba veranos al acabar su colegio en la casa de su abuela, cuya abuela vecina, puerta con puerta de su casa, también compartía con ellos muchos momentos. Todo era normal en la vida de ese niño. Todo marcaba el ritmo natural que tenía que seguir. Hasta que un día, lo que debía ser una inspección rutinaria, un chequeo rutinario en un médico, dio como resultado un evento que cambiaría su vida para siempre. La intimidad del momento de la revisión médica fue usada por esta persona para abusar de él.
abusó de la confianza que se depositó en él, abusó de la responsabilidad y el título que ostentaba, abusó de la ventaja emocional, física e intelectual que sobre un niño de 12 años tenía como adulto. Ese doctor abusó de ese niño. En ese momento, en ese niño, en su subconsciente profundo, se grabó, se cavó y se metió una semilla de autodesprecio. Ese niño jamás volvería a ser el mismo. Ese niño soy yo. Lo que nos lleva al primer punto de la conversación de hoy. ¿Cómo nace el autodesprecio? ¿De acuerdo? El ejemplo de la historia es el ejemplo de un origen del autodesprecio. Pero el autodesprecio puede venir de muchas maneras. ¿De acuerdo? Quizás una carencia de padre o una carencia de madre. Quizás un profundo trauma de bullying que sufriste. Quizás momentos en los que te ridiculizaron, te menospreciaron. ¿O sentiste un profundo rechazo que te marcó para siempre? Ese puede ser tu punto de partida. El punto en el que nace esta sensación de autodesprecio. Vamos al punto 2. ¿Cómo se vive con autodesprecio? Yo, tras tantos años de vivir en ese estado del ser, me atrevo a definirlo como navegar con una brújula que apunta al sur en lugar de al norte. Sea cual sea el mapa de navegación o sea cual sea la ruta que elijas, acabarás yendo en sentido contrario. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Alcohol, sustancias, drogas. Como siempre, son objetos neutros y tú, el uso que hagas de ellos es lo que te va a dar pistas de cómo te estás relacionando contigo mismo a través de ellos. ¿Has tenido algún momento en el que sabes que has bebido demasiado y has continuado? No has elegido parar, has decidido continuar. ¿Hasta dónde? Quizás hasta vomitar, quizás hasta perder el conocimiento, quizás hasta perder la conciencia, llevarte a extremos de actuar de manera de la que te has arrepentido y has acabado pidiendo 1000 veces disculpas una y otra vez. Eso puede ser una señal. La comida. Sabes que no estás en una forma física adecuada, sabes que querrías mejorar, sientes que querrías mejorar, pero por alguna razón no llegas a tener la fuerza y la convicción de querer arrancar esa carrera de mejoría y te descubres una y otra vez cayendo en esa comida que a corto plazo te da placer y te da esa sensación en la que te cobijas, pero que sabes que te está condenando a vivir permanentemente en tu autodesprecio. Las relaciones, por supuesto, la más clara señal de cómo te estás relacionando contigo mismo a través de los demás, amigo del canal, la especialidad de la casa. Una y otra vez acabas viviendo relaciones en las que no se te respeta.
se te manipula o menosprecia. Y para tu sorpresa y asombro, acabas eligiendo repetir. Repites con tu pareja, perdonas infidelidades, perdonas faltas de respeto, o cambias de pareja, eliges otra pareja y la historia se repite. Diferentes personajes, misma historia. Un remake, uno tras otro, uno tras otro. Esa es otra clarísima señal. Por supuesto, no nos olvidemos de la relación contigo mismo. ¿Cómo estás usando, cómo estás eligiendo con esa brújula rota una y otra vez las elecciones que te llevan a vivir tu peor versión, a no lograr conectar con la mejora que necesitas para avanzar? ¿Por qué te saboteas cuando las cosas van bien? Yo incluso alguna vez de mi pasado he saboteado relaciones sanas porque mi mandato interno era siempre volcarme a las relaciones poco saludables. Y siempre digo que las relaciones no saludables fueron las más duraderas porque era como me encontraba mejor. Cuanto más enfermiza era la relación, más duradera fue. Porque las relaciones sanas las repelía yo constantemente. Mujeres buenas que se acercaron a mí, las rechacé. Por eso, porque la brújula estaba rota. Lo que nos lleva al tercer y último paso. ¿Cómo yo lo solucioné? De nuevo, esto es una historia personal que encierra un crecimiento con el que quiero compartir con vosotros, más no tiene que ser tu ruta. Aquí motivamos a los participantes del garaje a que elijan su camino, exploren, se dejen acompañar por exploradores más sabios, terapeutas, psicólogos, coaches emocionales, hombres sabios que te rodean. ¿De acuerdo? Elige bien, también hay que saber elegir bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Me gustaría abrir el último capítulo de este tema mencionando unas palabras que no son mías y son las siguientes. El objetivo de la memoria es que recuerdes tus errores para no repetirlos, no el de quedarte atrapado en ellos. Palabras de nuestro admirado y querido Jordan Peterson. ¿De acuerdo? La historia está para aprender de ella, no para repetirla. De hecho, si no aprendes de la historia, perpetúas y te obligas a repetirla. En mi historia y en mi vida, tras tantos tropiezos, fracasos, errores y dolores, llegué a la conclusión de un método fácil de recordar, que es para mí el método de las 4 R's. Recuerda, revive, reinterpreta y reescribe. ¿En qué consiste esta solución que te planteo yo hoy? Recordar, primera, de las R's, los hechos, las historias. Trata de recordarlas de maneras objetivas. Si es posible, abstráete de la historia para poder así tener una visión y una perspectiva. La perspectiva es una palabra clave en nuestras vidas, amigos. ¿De acuerdo? Adquiere perspectiva. Y trata de no implicarte emocionalmente, aunque sea tu propia historia. Mírala como una narración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitas ese paso previo para llegar a la segunda R. Revive. ¿Qué sentiste? Llévatelo dentro. ¿Cómo lo viviste? ¿En qué ambiente emocional estabas viviendo? ¿Qué te rodeaba? ¿Qué herida ocasionó este acto, esta acción, ese trauma que ocasionó en ti que te traes ahora, que lo puedes sentir con claridad el día de hoy?
que viene de ayer, pero lo sientes hoy, lo llevas contigo. En ese momento de vida. ¿Qué significó? Recuerda, en ese momento, cuando eras un niño o un adolescente, ¿qué significó eso en tu vida? Porque quizás esa lectura de esa vivencia es la que te está apresando, de la que eres cautivo. ¿De acuerdo? No del hecho en sí, sino de la lectura que tú tuviste de ese hecho. En mi caso, un niño no se pudo defender de esos abusos, no sabía lo que estaba pasando. Yo no tenía sexualidad, yo no sabía que estaba siendo abusado sexualmente. Mi primer contacto con la sexualidad fue a través de un abuso. Imaginaros el condicionamiento tan grande que he tenido yo a lo largo de mi vida de mi sexualidad. Hasta bien entrada en mi madurez he sido incapaz de vivir una vida sexual sana. He caído en abusos, en una sexualidad, en estar hipersexualizado y otra serie de cosas que hoy de las que no toca hablar. Pero fue esa lectura del hecho, no el hecho en sí, la lectura que tuve de ese hecho, ¿vale? La tercera de las R's. Reinterpreta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese momento no tenías las herramientas necesarias, que eras un niño, o un adolescente, o un adulto carente de esas herramientas que necesitabas. Las identificas hoy porque hoy tu yo es superior a ese yo del ayer. ¿De acuerdo? Ahora es momento de abrazar tu pasado. Abrazar a esa persona, a esa versión tuya de antes. Hoy eres superior. Hoy puedes cuidar de él. ¿De acuerdo? Y la última de las R's. Reescribe. Hoy puedes decidir ir en otra dirección. Hoy ya no eres esa persona. Hoy ya no eliges con la brújula rota. Hoy tienes tu propia brújula. Sabes dónde quieres ir. Y por fin puedes ir en la dirección adecuada, en tu dirección. Ya no serás tu yo de ayer, el yo que elige desde el autodesprecio. Elige hoy desde tu verdadero yo. No el que te susurraste que eras, no el que te susurraron que eras, no el que te creíste que eras. Tu verdadero yo. Reescribe, reescribe. Repite una y otra vez tus buenas elecciones. Una y otra vez. Reescribe, reescribe. En tu disco duro la orden de elegir bien. De elegirte. Para terminar, quiero cerrar este asunto, este tema, con una reflexión. La vida lleva implícita en su propia esencia un sufrimiento y un crecimiento a partes iguales. Ese dolor viene a recordarte que eres más grande que él. Y eso es una gran noticia. Eso es maravilloso. Todo el dolor que sufriste, todo lo grande que fue, es pequeño comparado con lo grande que tú eres, amigo. Tu versión de hoy es inmensamente mucho más grande que tu yo de ayer. No permitas más. No te permitas más vivir en ese limbo de no propósito y de no autogobierno. Vive tu propia historia. Vive tu propia historia. Gracias, amigo del canal. Nos vemos en otro capítulo más de vuestro garaje interior. Y no os olvidéis de darle like y de suscribiros si os vale de algo este contenido. Gracias.